Hay una pregunta metafísica o una pregunta ontológica. Yo le voy a dar el mismo significado, aunque Martin Heidegger plantea en el siglo XX que su pregunta es desde una ontología fundamental, que es el ser, y en cambio considera que la respuesta que se ha dado desde Platón en toda la tradición occidental es una pregunta por el ente, no es una pregunta por el ser, sino una pregunta por cómo es o cómo son determinados seres que se consideran fundamentales, lo que Martin Heidegger llama el ente. Y aquí tendríamos las formas de Platón, la sustancia de Aristóteles, el dios de la escolástica, el sujeto de Descartes, la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Por lo tanto, Heidegger se pregunta por el ser, qué significa ser, y no qué significa ser determinada cosa o a partir de determinada cosa, que para él, digamos, sería lo que ha hecho la metafísica, ¿no? Pero bien, esta diferencia de léxico que plantea Heidegger entre esta ontología fundamental, que sería la pregunta por el ser, y la pregunta por los entes, que sería una pregunta metafísica, pienso que queda muy reducida a todo el planteamiento de Martin Heidegger, y que no es una diferencia que en estos momentos o posteriormente haya tenido un consenso. Por lo tanto, dentro, digamos, de la filosofía se utiliza de manera bastante indistinta la palabra ontología o la palabra metafísica. Con lo cual, la pregunta ontológica o la pregunta metafísica sería a la vez preguntarse qué es lo que significa ser, qué es lo que significa existir. Pensemos que esta es una pregunta, esto también lo dice Heidegger, que se hace un ser en el mundo, un ser que está en el mundo, que es el ser humano. Y esta pregunta solo se la puede plantear el ser humano. ¿Por qué? Bien, partamos de que cada cual vive en un mundo y cada cual quiere decir cada ser vivo. Y cada ser vivo vive en el mundo que él mismo va configurando a partir de sus percepciones. Es decir, todos los seres vivos están en un mundo que es el mundo que tiene que ver o que está construido, podemos decir esta palabra, o elaborado, a partir de su percepción, y aquí percepciones no hemos de entender únicamente percepciones visuales ni auditivas, sino que pueden ser táctiles, olfativas, luminosas, que tendría incluso una planta que tiene la capacidad de percibir el sol, seres vivos que tienen percepciones y tienen conducta. También una planta tiene una conducta en el sentido de que se mueve, tiene un movimiento, por lo tanto se conduce de una determinada manera. Por lo tanto diremos que cada ser vivo, hasta los más básicos, más primarios, constituye su propio mundo a partir de su percepción y a partir de su conducta. Digamos que este mundo de los seres vivos se constituye en un planeta, que es el planeta Tierra, que sabemos que forma parte de una serie de galaxias y forma parte de un universo. O, depende del sentido que le demos a la palabra universo, de varios universos. Todo esto es el mundo de la ciencia. Pero el mundo de la ciencia y la propia pregunta metafísica, ontológica, que ya veremos que desde el punto de vista científico algunos aceptan y otros no, como digo, este planteamiento desde la ciencia o este planteamiento desde la metafísica viene de preguntas que se hace un ser en el mundo,
específico, esto también lo dice Heidegger, que es el ser humano. Consideramos, por lo que sabemos, que el ser humano es el único que puede hacerte esta pregunta. ¿Por qué? Porque para hacerse esta pregunta no es suficiente con ser vivo, no es suficiente constituir un ser vivo y tener un mundo, mundo que de alguna manera tiene un sentido, incluso podríamos decir para las plantas, ¿no? Desde el punto de vista de que para las plantas lo que percibe es algo que filtra, que selecciona a través de toda la información que hay al servicio de entrada de sus mecanismos de adaptación y de supervivencia. Por lo tanto, digamos que para todo ser vivo hay un mundo y en este mundo hay cosas, podríamos decir, que tienen un sentido. Pero bien, para hacerse la pregunta, que es una pregunta relacionada no solo con sentido, sino relacionada también con significados, significados que ya veremos que pueden ser significados semánticos a través de la lengua, del lenguaje, o también significados matemáticos a través de este lenguaje formalizado que también hemos inventado los humanos, ¿no? ¿Por qué lo podemos hacer los humanos? Bien, porque los humanos somos sujetos. ¿Qué quiere decir ser sujeto? ¿Qué quiere decir, de entrada, que somos seres vivos que tenemos memoria? No somos los únicos, evidentemente, ni tener memoria es suficiente para poder hacerse preguntas, y que tenemos una capacidad de pensamiento abstracto o de imaginación ligada a este pensamiento, imaginación que puede pensar mundos posibles, pero que todo esto es también o se hace posible porque tenemos un lenguaje simbólico, porque tenemos una lengua que constituye un mundo de significados abstractos. Es decir, los humanos construimos lenguas y estas lenguas nos permiten ser sujetos. Sujeto quiere decir alguien capaz de preguntarse por su propio mundo. Incluso el lenguaje formal matemático lo hacen seres hablantes, seres que tienen lenguaje simbólico y que a partir de este lenguaje simbólico pueden hacer o construir, digamos, estos lenguajes formales, ¿no? Por lo tanto, digamos que sujeto es este ser vivo que puede reflexionar, que puede pensar sobre su propio mundo. Y al pensar sobre su propio mundo, ¿qué hace? Pues al pensar sobre su propio mundo, abre un horizonte que es, por una parte, el horizonte de mundos posibles. Esta imaginación se vuelve creativa, puede pensar mundos que no existen, opciones que no existen. Esto hace que la potencia creativa que tiene el ser humano es la que nos posibilita transformar las cosas. También es la que nos posibilita actuar, digamos, de una manera libre, distanciarnos de nuestros propios automatismos, ¿no? Entonces, a través de este sujeto que es capaz de crear un mundo objetivo a través de las matemáticas, que es el mundo de la ciencia moderna, que nos permite construir, no digo comprender, porque la ciencia no tiene una función de comprensión. Muchas de las cosas que formula la ciencia no las podemos comprender desde nuestro lenguaje conceptual. Por lo tanto, el lenguaje conceptual no pertenece tanto a la ciencia, que tiene un lenguaje cada vez más matemático, sino que sigue siendo, digamos, el lenguaje de la filosofía. Lenguaje de la filosofía que muchas veces lo que quiere es entender, comprender lo que dice la ciencia y que formulan un lenguaje matemático, ¿no?
Entonces, la pregunta metafísica, la pregunta por el ser, es una pregunta que queda abierta, porque es una pregunta sobre significados. Y esta pregunta sobre significados es una pregunta que no puede contestar la ciencia, porque la ciencia se reduce a este modelo objetivo, que es un modelo establecido por los lenguajes formalizados de la matemática. Por lo tanto, nos queda la pregunta sobre el ser. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa existir? Y esta es la pregunta metafísica.